This meeting is being recorded. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con esta programación, con la presencia de Abdiel en ese segmento maravilloso, en ese segmento que nos recuerda cada semana lo que es, yo creo que ese paso que tenemos cada ser humano por esta vida en que se convierte, pues, lo que es esa aventura de vivir, esa aventura diaria. Y bueno, y para eso pues hay una invitada súper especial. Ella es nueva, realmente nueva en nuestro segmento y la van a conocer también. Así es que le damos la bienvenida. Bien, ¿cómo estás? Don Jorge, primero que nada, buenas noches, buenas tardes, buenos días a aquellos que nos vean en directo o que nos vean en la retransmisión de este programa del cierre de Busco en Ti Radio, como todos los lunes, con la aventura de vivir. Y más que una invitada, hoy tengo a una amiga que podría decir que fue una de las bendiciones que me trajo la pandemia, ya que hace ya tiempo nos conocemos. Ella se llama Mabel Lemus. Aquí en la cordial bienvenida. Mi querida Mabel, ¿cómo estás? Hola chicos, realmente muchas gracias por esta gran invitación y ser parte de esta gran aventura de vivir, y de eso se trata realmente nuestra vida, y para eso estamos aquí siendo parte de esta gran familia de Busco en Ti, porque esta aventura de Busco en Ti nos ha llevado realmente a experimentar la vida, y el tema de hoy, como yo sé que todos los temas que traes cada lunes a Piel, es invitar a nuestros radio oyentes a experimentar la vida desde esa gran aventura, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues sí, así mismo es, mi querida Mabel. Y hoy traigo un tema que me gustaría que abordáramos más que como una conversación de entrevistador a entrevistada, como un intercambio de opiniones, en donde lo importante es no sacar conclusiones, sino compartir información que de alguna u otra forma a ti te va a servir para que puedas entender la diferencia entre estos dos grandes conceptos en los cuales nos debatimos todos los días, y es ser víctima o ser responsables. Para siempre, como siempre lo digo, dar un contexto, entendamos que todas las decisiones que tomamos o muchas acciones o la mayoría de las acciones por las cuales pasamos nos ponen en una de esas dos posiciones, o nos ponen en la posición de víctima, que es aquella persona que se queja, que dice ¿por qué a mí me pasa esto y todo lo demás?, a una persona que es responsable, que técnicamente entiende la importancia de pasar por ahí y absorber de todo eso que está pasando todo aquello que le sume y le aporte, para así ir cerrando ciclos o cambiando o mejorando cosas en su vida. Pero me gustaría, Mabel, que nos describieras desde tu experiencia cómo vendría siendo una persona víctima de todo lo que le pasa en su vida. Bueno, definitivamente desde mi experiencia personal y desde la experiencia que me regala realmente todos estos años de experiencia dentro de mi profesión como terapista. Y hoy estas dos palabritas, claro, son palabras que realmente nos llevan contra la pared. Es decir, que son palabritas muy confrontativas. La víctima, wow. Ese es, como yo digo, yo soy la última Coca-Cola del desierto y me lo merezco todo. Y cuando digo la palabra me lo merezco todo, no lo digo en el mal sentido, digo, no en ese sentir de que realmente somos merecedores, sino en el sentir de que, por lo tanto, me mantengo en una posición de que todos me tienen que hacer la víctima, porque pobrecita yo, necesito tanto del exterior, que todos me tienen que hacer la venia, me tienen que ver, me tienen que aprobar, me tienen que apapachar, y ahí viene la parte más interesante. Tienen que hacer todo lo que yo quiero, como yo quiero y de la manera que yo quiero,
porque si eso no pasa, pobrecita yo. Es interesante porque ligado a esa breve explicación que has dado, he acordado de una célebre frase que de seguro muchos hemos dicho, y por lo menos en mi caso ya siento yo que he superado esa etapa, que era, yo soy así. O sea, acéptame tal cual como soy. Yo no pretendo cambiar. Esta es mi vida. Yo hago lo que me da la gana. Y siempre es como esa frase lapidaria en donde terminamos toda discusión, en donde decimos siempre yo soy así. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, el hecho de que inconsciente, porque yo siento que cuando lo decimos realmente no somos conscientes de la importancia de cada palabra que esa frase tiene. Yo soy así significa es que eres un niño que a lo largo de tu vida pretende seguir poniéndose el mismo pantalón, la misma camisita, los mismos zapatos, porque como tú eres así, eso significa que tú nunca has cambiado. Cuando la realidad es que nuestra vida nos lleva a dar cambios día a día. El hecho de que no los veamos y el hecho de que no los aceptamos no significa que no existan. Entonces, ¿cómo te resuena eso del yo soy así? Y lo voy a unir con lo que acabo de decir. Entonces, si yo veo la vida de que tiene que ser de una manera X y que las personas tienen que ser de una manera X, porque si no, la vida no es así. Y si las personas no son así, porque entonces caigo en el pobrecita yo, ¿verdad? Entonces, estamos actuando desde ese niño inmaduro, emocional, que no se hace cargo de sí mismo. Okay. ¿Qué pasa con la posición de víctima? Pues es una posición, esa es una interpretación, una posición en la cual nosotros interpretamos todo. Okay. Todas las cosas que pasan en nuestra vida. Yo a eso es lo que yo le llamo esa posición del niño anclado en su interpretación según sus necesidades. Y necesito quedarme ahí para seguir siendo el niño emocional que sigue esperando lo que tanto necesita. Lo único es, como yo tengo una parte en mi libro que escribí, de que el niño se queda sentadito en esa silla. Estamos hablando de esos eventos que experimentamos cuando niño, pero el niño va creciendo, como tú dijiste, va creciendo, no se da cuenta de que la camisa ya le queda chiquita, que los zapatos le quedan chiquitos, que el pantalón le queda chiquito y que la silla donde se quedó sentado ya no lo sostiene. Entonces, ¿qué pasa? Es por eso entonces que entramos en la manipulación de que las cosas sean como se quiere y por lo tanto yo me quedo en el yo soy así. ¿Qué es el así? Es lo que tanto yo necesito y demando a mi exterior que me dé para yo poder entonces levantarme de esa silla donde he estado esperando desde niño eso que emocionalmente tanto he querido. Y crecemos y ves a ese adulto diciendo, es que yo soy así, te la aguantas porque yo soy así. ¿Quién está hablando ahí? No es El el niño. adulto, es el niño. Exactamente. El niño. Y cuando hablamos de niño, obviamente no nos referimos a un infante. Nos referimos a un adulto cuya mentalidad en muchas de sus acciones o en muchos de sus pensamientos sigue siendo inmaduro. Por eso se utiliza el concepto de el niño herido o la niña herida, de ese niño que tiene que sanar sus heridas, porque al final, entendamos algo, y tú lo sabes perfectamente bien, Mabel, de adultos sufrimos aquello que de niño pasamos y que no superamos. Podemos, en muchos casos, digámoslo así, o como adultos, solemos culpar a nuestros padres
culpar a nuestros tíos, culpar a nuestros hermanos, culpar a nuestros abuelos, culpar a cualquier adulto que estuviese a nuestro alrededor, porque él tuvo la culpa de que yo tuviera esa actitud o ese pensar hoy en día como adulto. Eso mucha gente lo repite sin darse cuenta de que sigue siendo víctima de sus mismas circunstancias. Porque cuando uno como adulto busca, y eso debe ser un anhelo que todos los adultos debemos tener, buscar la respuesta de esas situaciones o de por qué yo actúo así, eso tarde o temprano nos va a llevar hacia la responsabilidad. Pero escarbemos un poquito más en el tema de la victimización. Y a mí me pasó algo muy curioso el día de hoy con una, no podría decir que es una conocida, sino una seguidora de las redes sociales, en donde ella, en una conversación que arrancó con algo, por algo muy espontáneo, me pregunta si a mí me gusta el cine. Y yo le digo que sí, que me gusta el cine. Y ella acto seguido ha comenzado a explicar cómo ella no entendía cómo podía haber personas que no pudiesen entender el cine tal cual como ella lo entendía. Ahí yo más que ponerme a analizar el lado, digámoslo así, cinéfilo, lo que realmente sentí es, aquí hay algo que técnicamente no se ha sanado, porque cada persona tiene gustos diferentes y es entendible que no necesariamente querramos siempre hacer lo mismo. Pero cuando tú exiges que otra persona técnicamente guste de lo que a ti te guste o de lo que a ti te gusta y que te incomoda que a la otra persona no le guste, ahí hay algo que está dando vueltas en tu vida que no ha sido sanado. ¿Cómo te parece esto? Cuando hablaba de la silla, cuando niños, experimentamos diferentes eventos. Cada quien sabe su cuento, ¿no? Uh-huh. Y ese evento, el niño lo interpretó. El punto es de que vamos creciendo y olvidamos esa interpretación. Y bajo esa interpretación de ese evento cuando éramos niños, ¿ok? Así vamos creciendo e interpretamos la vida. Pero ¿qué pasa cuando niño, yo, pongo siempre este ejemplo, cuando éramos niños y interpretamos esos eventos, esas interpretaciones nos dejan anclados en una sola posición y en esa posición es donde vemos nosotros la vida, interpretamos la vida. Uh-huh. ¿Ok? Por eso que en este proceso nosotros tenemos que aprender a identificar las interpretaciones de nuestro niño interior y enseñarle a ese niño interior en nosotros a que se mueva. Oye, mira, desde este ángulo tú has estado siempre viendo la vida. Ok, vamos a movernos y vamos a ver la vida ahora desde este ángulo. Oh, wow, es que en este ángulo no estaba viendo la montañita, no estaba viendo el río. En el otro ángulo tal vez había algo que me estaba ocultando o no me dejaba ver esa montañita y ese río. Ok, doy este ejemplo así tan simple para que vayan dándole forma en su mente este punto, porque en verdad es muy simple, pero muy complejo al mismo tiempo, principalmente ¿para quién? Para el ego, porque el ego no quiere ser descubierto. ¿Ok? Es muy importante que tomemos conciencia de eso. Ahora, ¿qué pasa si yo me quedo en la misma posición de la silla donde cuando niña esperando que mi mamá me diera lo que yo tanto quería? Y crecí, no me di cuenta de que ya la silla no tiene fuerza para sostenerme. ¿Qué pasa? Me quedo en una posición de ¿qué? De niña berrinchúa. ¿Qué es la niña berrinchúa? Egoísta. No quiero aceptar. No quiero aceptar, no quiero permitir. Entonces, no acepto de que tú eres diferente. No acepto de que tú tienes también tus propios puntos de vista. Que puede que a ti te guste el cine, pero te gusta de una manera diferente a mí, desde tu punto de vista, pero no quiere decir de que al final podemos juntarnos y disfrutar
cada una de las partes. Y aquí es donde viene ya ese proceso que es la aceptación de mi niña interior, es la aceptación de mis propias interpretaciones, es la aceptación de que el otro también tiene sus propias aceptaciones, y aceptar es amarme y amar al prójimo. Tan simple. Es decir, yo no me voy a hacer un infierno simple y sencillamente porque tú no ves la vida como yo la veo. Todo lo contrario. Tú, desde tu punto de vista, me estás ayudando a ver mi punto de vista, invitándome a que yo me mueva y pueda ver el panorama más, ¿cómo se dice? Abierto, expandido. ¿Ok? Y de eso se trata, y aquí es donde ya comenzamos a hacer el cruce hacia lo que es la responsabilidad y comenzamos a pararnos de esa silla de castigo que ese evento nos dejó cuando niño, y ya el niño finalmente puede identificar a ese adulto responsable en mí que me va a ayudar ¿a qué? A poder recibir eso que tanto cuando niño creí necesitar, según mi interpretación de ese evento. Mira que este fin de semana estuve conversando con una amiga con relación al tema de ese que digo, desde nuestra perspectiva, el paso es pequeño, pero ese grandísimo y enorme paso que hay entre la victimización y la responsabilidad. Y encontramos una palabra que he utilizado mucho, que se llama valentía. Y aquí me gustaría explicar algo. Y esto lo escucho mucho más en mujeres que en hombres, no haciendo un énfasis sexista en esto, sino solamente tomando en cuenta la connotación que marca más del lado femenino esto. Es muy común escuchar a las mujeres decir, es que estoy ocupada, es que no tengo tiempo, es que, o sea, mil cosas, mil cosas, mil cosas, mil cosas, mil cosas. Y prefieren invertir en maquillaje, cirugías, bicicletas en el caso de los hombres, el último iPhone y todo aquello. Pero qué difícil es invertir en ti, que tú eres la principal herramienta de tu vida desde el punto de vista emocional. Entonces, usamos de que no, lo que pasa es que esto es una guerra, esto es una lucha, esto es conflicto. Pero ¿en qué conflicto armado estás tú para que siempre digas que estás en una guerra? Para mí, el utilizar una y otra vez esas palabras que efectivamente tienen poder son las que te mantienen en la misma posición en donde has estado a lo largo de mucho tiempo, porque sin darte cuenta, desde tu forma de pensar, de decir y de hacer, todo está enfocado técnicamente a seguir repitiendo los mismos patrones que te impiden tener la valentía necesaria para dar ese paso que tiene que ver con tu propia sanación. Y la sanación justamente de ese niño del cual hablamos hace un momento atrás. Entonces, por lo menos, desde una perspectiva un poco evolucionada, a mí me costaba entender el hecho de, coño, ¿cómo yo no puedo entender cómo una persona, independientemente de su estrato social, prefiera invertir en tantas cosas exteriores que en las interiores, que al final de cuentas son las más importantes? Yo siempre digo, el ego siempre necesita un culpable para no hacerse responsable. Si no existen culpables, entonces, ¿qué pasa? Me tengo que ser responsable yo. Así de simple. Y es bien importante, una de las cosas que yo le enseño mucho a mis clientes es que se observen. Obsérvate cada vez que tú estás culpando a alguien.
Obsérvate. ¿Qué responsabilidad estás evadiendo en ti? Así de simple. Estamos tan programados a buscar un culpable que si la política, que si el presidente, que si el agua, que si el mosquito, que si... Todo es un movimiento que está en contra de mí. Todo. Y yo creo que después del COVID la cosa se puso peor. Correcto. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hace 2 años para acá, después de lo de la pandemia, hemos caído más en un estado de victimización total. Yo tengo también un lema que a muchas personas no les gusta que yo diga esto, pero yo siempre digo, donde hay una víctima, la víctima es victimario. Nunca la víctima se queda solamente en la posición de víctima. Esa víctima se convierte en victimario y el victimario es víctima. Y ahí es donde nosotros comenzamos a arrancar, a decir, bueno, entonces si estoy en la posición de pobrecita yo, entonces soy victimaria. Sí. ¿Por qué? Porque en esa posición de pobrecita yo, porque es que son los otros, porque es lo de afuera, ¿qué yo estoy haciendo en esa acción? Estoy totalmente juzgando y estoy condenando, estoy destruyendo con mis palabras, con mis pensamientos, con mi sentir y con mis acciones al prójimo, a lo externo. Y estoy dándole un impacto energético a toda la creación. Entonces estoy alterando la creación de Dios en mí, siendo que victimaria desde mi posición de víctima. Y esto que acabo de decir, al ego no le gusta escucharlo, porque una vez más repito, mientras más se necesita un culpable para no hacerme responsable. Voy a poner un ejemplo para decantar esta información que has puesto sobre la palestra. Vamos a hablar de una relación, ¿ok? No vamos a especificar hombre o mujer, pero da la casualidad que tú comienzas a salir con una persona, la comienzas a escuchar, te agrada en principio y reconozcámoslo, lo primero que nos agrada de una persona o nos desagrada técnicamente es el físico. Eso es naturaleza humana, ¿ok? Lo que pasa es que él o ella no baila bien, pero se ve bien. Ella no se ve bien, pero baila bien. Así somos los humanos. Pero da la casualidad que desde el punto de vista de la víctima, que tú lo has dicho muy bien, uno comienza a elucubrar teorías e hipótesis futuristas y se comienza a hacer una película con relación a cómo sería esa persona. Entonces, dejamos de lado nuestro verdadero sentir justamente por inclinar la balanza a aquello que imaginamos que esa persona podría ser en un futuro con nosotros. Entonces, de repente nos imaginamos a la Mujer Maravilla y nos imaginamos al Superman, ¿ok? Porque es guapo, porque es bella, porque es inteligente. Muchas de esas características que encontramos en esa persona son exteriores, no necesariamente interiores, porque el ego, como muy bien lo dices, no busca ver el interior de la persona. Solamente necesita ver el exterior. Y con eso nos conformamos. Pero hay una palabra que acto seguido utilizo que se llama honestidad. Pero no con la otra persona, contigo mismo. Entonces, cuando uno no es honesto con uno mismo, uno prefiere ponerse en esa posición de víctima y decir, yo lo voy a cambiar. ¡Ja, ja! Eso normalmente pasa cuando no hemos tenido suficiente experiencia y si la hemos tenido,
simple y sencillamente ha sido para darle la vuelta al círculo, no para entrar al círculo y entender realmente qué es lo que pasa dentro de ese ser. Y no es solamente la otra persona, qué es lo que pasa dentro de mí. Y no me refiero a la mente ego, sino al alma aquí en el corazón. Porque cuando uno es consciente y uno es honesto consigo mismo, uno dice, ¿sabes qué? La persona es muy agradable, es muy bonita, pero yo no resueno con esta persona. Y es ahí en donde poco a poco se comienza a dar ese giro de entre la victimización y la responsabilidad. Porque la responsabilidad implica, para mi concepto, ser honesto, transparente y libre de tomar sus propias decisiones por lo que uno siente, no por lo que puedan sentir las demás personas. Voy a regresar a lo que dije anteriormente, aceptación. Cuando nosotros actuamos, vivimos, nos mantenemos en la aceptación, aceptándonos y aceptando todo tal como es, estamos aplicando el amor a nosotros mismos, por lo tanto al otro. ¿Qué es aceptar? No querer cambiar ni manipular lo que es. Es algo muy simple y mencionaste una palabra muy importante. Se requiere mucha honestidad. Yo hablo desde mi propia experiencia personal. El día que yo aprendí a ser tan honesta conmigo, de decir, coño, Mabel, de verdad que eres una hijita de tu mamá. De verdad que eres Por bien decirlo egoísta. bonito, por decirlo bonito. Por respeto, ¿no? Oye, de verdad que eres mentirosa. Oye, de verdad que tú eres bien manipuladora. De verdad que eres, muchacha, pero mírala. El día que yo realmente llegué a ese punto de mi vida, y eso es el observador. ¿Qué es el observador? Es ese ojo que nos ve y no nos juzga, pero ve la verdad. Y nos ve tal como es. Son las cosas. ¿Qué pasa en ese momento? Que aplicamos esa honestidad con nosotros, podemos realmente aplicar con mucha libertad la aceptación del otro y no querer cambiarlo. No querer cambiarlo. Tienes dos opciones. Abrazas lo que ves o simplemente dice, gracias, te honro, pero chao. Eso es todo. Y yo sé que la humanidad entera estamos todos caminando hacia allá. Y son muy necesarios estos temas que estamos trayendo cada semana a la radio. ¿Por qué? Porque nos están preparando para llegar a ese punto donde todos podamos vernos en la libertad, viéndonos nosotros mismos. Si yo no me veo a mí con esa honestidad, jamás voy a poder verte a ti desde esa honestidad. ¿Y qué es esa honestidad? Aceptarte, aceptarme tal como somos, con la gran oportunidad que nos brinda el universo de poder ir transformando en nosotros aquellas cosas que nos impiden realmente vibrar desde una energía mucho más elevada. Eso es todo, así de simple. Uy, suena tan sencillito eso, Mabel. Ah, no, yo sé que suena muy sencillo. Pero para un niño, vamos a regresar al niño interior, para el niño interior es muy complicado esto, muy complejo y el niño no lo puede entender. Para eso el niño requiere un adulto interno en él que lo tome de la mano, lo levante de esa silla de castigo y lo ayude a crecer. Yo siempre digo, el niño es el que porta todas esas emociones en nosotros, esas emociones que están tan que nos llevan a tanta distorsión. ¿Ok? Y recuerden, ese niño se mantiene siempre en una silla de castigo. Entonces, hay que levantar a ese adulto en cada uno de nosotros y decirle, ¿sabes qué? Vamos a realmente a enseñarte. Pero ese adulto no va a venir de afuera. Mujeres, no esperen que sea el marido.
Ujú. Ayer casualmente posteé algo en mis redes sociales. Si tú ves a tu marido, si tú actúas como mamá para tu marido o si tú actúas como papá para tu marido, estás teniendo un incesto Ujú. emocional, ¿ok? Y por eso que hay muchos matrimonios que fracasan. Es muy importante este tema. Es muy importante lo que estamos hablando hoy, hombres y mujeres, principalmente las mujeres. Sí. Bien. Mira, hay 4 palabras que yo aprendí que son para mí fundamentales en todo proceso, y así como tú, y yo los llevo también con técnicas diferentes. Mabel es psicóloga, yo técnicamente soy guía emocional, que es lo que hacemos, colaborar y ayudar a personas que sienten que tienen algún tipo de problema en su vida y que están estancados, etcétera, etcétera. Pero para mí hay 4 palabras para que estos seres o estas personas puedan darle un clic a su actitud mental y puedan evolucionar. Aceptación, valoración, respeto y deseo. Esas 4 palabras son sumamente importantes porque tienes que aceptar que tú tienes un pasado y que de ese pasado hay cosas que hay que sanar. Eso es aceptación. Cuando vienes pasando una y otra vez y otra vez y otra vez los mismos problemas y esos problemas se convierten en enfermedades, eso quiere decir que hay algo que no es aceptado. Por ende, se aplica el concepto de lo que resiste, persiste. Número 2, lo que es la valoración. Valórate y valora a las personas por lo que son, no por lo que tú esperas que sean. Y eso es sumamente importante. Lo que es el respeto. En toda relación, independientemente, ya sea con los hijos, con tus padres, con tus primos, con tu profesor o con tu jefe, en el momento en que el respeto se pierde, ahí técnicamente hay ciertos mecanismos que comienzan a desarrollarse que no suman valor, que por el contrario restan cuando se pierde el respeto. Y el deseo no solamente es de tipo sexual. El deseo es que yo deseo lo mejor para mí, así como deseo lo mejor para ti. Desde ese punto de vista, estas 4 palabras tienen una grandísima importancia para todo ser y su proceso de evolución. Pero ese proceso de evolución, del crecimiento personal, eso es una paja. Yo creía lo mismo, hago la aclaración, y tengo que reconocer que todavía hay temas como el zodiaco, como el enneagrama, como la meditación, que las practico, ojo, lo practico, pero uno resuena con aquello con lo que realmente se conecta. Pero si tú te mantienes dando vueltas en círculo, dentro del mismo entorno, dentro de la misma gente, dentro de las mismas costumbres, viendo las mismas cosas, incluyendo las noticias, créeme que la sanación no va a llegar a ti y el crecimiento personal no va a llegar a ti porque no lo estás buscando. Entonces, en ese aspecto, uno tiene que aprender a ser responsable consigo mismo, justamente, para empezar a crecer. Y lo resumimos en el gran mandamiento que dejó Cristo. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tiene un orden. Yo siempre le digo a la gente, no es que vas a amar allá y después vas a amar acá. No, es que hay un orden. Primero vas a amar a Dios y inclusive ese amar a Dios tiene un orden en nuestro estado humano, no es en lo espiritual, es en el estado humano, que es el pensamiento, ¿ok? Dominio propio. La parte humana que es el cuerpo como ese templo del Espíritu Santo y lo que es el poder de elección. Bueno, ese es un tema para otro día y podemos verlo algún día, ¿ok? Pero hay un orden, porque si yo no me reconozco como parte de esa divinidad, yo no voy a poder verme a mí. Entonces, primero, ese ser supremo. Segundo, vengo yo. Y tercero, viene el prójimo. Pero ¿por qué tiene este orden? Como tú decías, porque lo que yo deseo para mí, lo deseo para ti. Entonces, si tú apuntas hacia afuera, estás apuntando hacia ti
Y si tú estás apuntando hacia ti, estás apuntando hacia Dios o hacia ese ser supremo. ¿Ok? Es muy importante que nosotros entendamos esto. Yo quiero tomar una palabra de lo que de estas 4 que mencionaste, que es la valorización, y quiero conectarlo con algo que yo dije al principio. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en esa posición de víctima, nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto, y como soy la última Coca-Cola del desierto, todo me lo merezco, todo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Hay una gran distorsión acerca de la palabra merecimiento, que al final la humanidad no se siente merecedora de nada. Y por eso es que entonces, como yo no me siento merecedora de nada, tú lo tienes que hacer por mí. Tú eres responsable de mí, porque yo no tengo la valorización, es decir, la fuerza de hacerme responsable de mí. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no me siento merecedora de la vida misma, de la vida. ¿Y qué es la vida? Bueno, sentirte vivo, tan simple. ¿Y qué es sentirte vivo? Vibrar, sentirte lleno de pasión, como tú decías, deseo. Y ese deseo me lleva a amar y respetar y aceptarlo todo. Entonces, un tip que le puedo compartir a los que nos escuchan es identifiquen qué interpretación ustedes le tienen a estas palabras. ¿Qué es para ti merecimiento? ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti aceptación? Y siempre pregúntate, ¿de dónde aprendí esta definición? ¿Por qué? Porque partiendo de ahí vas a poder elegir si seguir en esa posición de víctima o saltar, es decir, cruzar el puente y hacerte responsable de ti mismo. Responsable. ¿Y qué es el responsable? Es ese adulto que le extiende la mano a ese niño y le dice, ¿qué? Vamos a crecer partiendo desde ¿qué? Desde el reconocimiento de sí mismo. ¿Martín? Mabel, has dicho algo fundamental, fundamental en este quehacer diario de lo que nosotros consideramos el crecimiento personal. ¿De dónde lo aprendí? Es impresionante cuando tú comienzas a echar la cinta para atrás, como decimos nosotros, haces un rewind de tu historia, pero no tú como ser, sino la de tus padres, la de tus abuelos, la de tus bisabuelos, te das cuenta que hay círculos repetitivos de dolor, de sufrimiento, de tradición, de un linaje anclado al pasado, y en muchas ocasiones alguien en la familia es el responsable inconsciente de romper esa cadena de dolor, esa cadena de tradición, y automáticamente cuando esa persona despierta, la familia viene y se queja, critica, ataca, golpea, cuando se supone que deben ser los más allegados a ti los que te deben amar. Pero en el fondo lo que te están diciendo es despierta, porque la familia lo único que quiere, entre 2 grandes comillas, es mantenerte dentro de el área segura en donde ellos han estado, porque es lo único que conocen. Pero esa era su vida, era la vida de tu bisabuelo, era la vida de tu bisabuela, era la vida de tu abuela, de tu abuelo, de tu papá y de tu mamá, no tu vida. Por ende, los aprendizajes que ellos tuvieron no tienen por qué repetirse contigo, y mucho menos con tus hijos, porque ellos no son responsables de seguir arrastrando el dolor que por lo general la familia inconscientemente puso sobre tus hombros. Mira, algo que yo siempre también le enseño a mis clientes es aprende a observar tus pensamientos y preguntarte por qué y para qué piensas como piensas. Punto. Y eso es hacerse responsable. Ahí vas a comenzar a identificar el origen. ¿De dónde yo aprendí a pensar así? ¿De dónde yo aprendí a creer esto? ¿De dónde yo aprendí a ver la vida desde este punto de vista?
¿Y por qué? Es identificar qué gratificación he estado yo recibiendo de este pensamiento. Ahora vamos con lo de la víctima, porque en la posición de víctima, tú lo único que quieres es sentirte gratificado de algo. Por eso que uno siempre busca la demanda. Claro, siempre vamos a tener un punto de gratificación, porque eso es la aventura de vivir, eso es vivir, sentirnos plenos. Pero hay una gratificación bajo la demanda y hay una gratificación bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, el Lo sentido que de te la vida. toca vivir, lo que El te toca sentido de la vivir. vida. Ujú. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Qué es eso que todo es perfecto? ¿Qué es aceptarlo todo? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros aprendemos a observar los pensamientos, nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos. Y ya no es porque mi mamá me hizo eso, porque mi papá me hizo lo otro, porque el abuelito allá no sé qué cosa, y no tengo que ir a que me lean los registros arcáicos y que me hagan esto y que me hagan la limpia. No, caramba, paren con todo eso, aunque respeto cada una de esas cosas. Me estoy haciendo responsable de mi posición en ese árbol genealógico que vine a trascender toda esa información y a transformarla en qué? En amor. Y eso es lo que es hacerse responsable. Es hacernos responsables, que no estás en este mundo simplemente por tu bonita cara. Estamos en este mundo porque cada uno de nosotros existimos en este mundo de las formas para dar. ¿Y qué vamos a dar? Bueno, precisamente esto que estamos hablando. Es una de las tantas cosas que vamos a dar. Vamos a darnos la oportunidad de hacernos responsables y salir de esa posición de víctima. De ver qué tan víctima y manipulador he sido, tanta víctima y victimaria he sido. ¿Ok? Y si no, y si crees que no lo has sido con otro, también lo has sido contigo mismo, porque todo lo que aplicas allá lo aplicas para ti. Entonces, es tan lindo este tema, porque al final todos andamos con el deseo de encontrar el gran amor de la vida. Y en el amor y el gran amor de la vida eres tú mismo en el momento en que te haces responsable de ti. No del otro, De ti. es de ti. Ahí quiero hacer una pequeña aclaración. Esto no significa que agarres a tu familia y la empaquetes en un sobre de DHL y la mandes a la China. No significa eso. Significa el hecho de que tienes que aceptar que de todas esas enseñanzas que tu familia puso en ti, que obviamente están los valores, están las tradiciones familiares y un montón de cosas, hay muchas cosas que no te pertenecen, porque lo que a ti te pertenece es lo que tú has vivido y tú has aprendido por tu cuenta. Y no porque, lo que pasa es que mi abuela cocinaba así, entonces yo cocino como mi abuela. Lo que pasa es que mi abuela iba a esta iglesia y porque mi abuela iba a esta iglesia, yo voy a esta iglesia. Lo que pasa es que mi papá iba de este partido político porque él iba de ese partido político, entonces yo voy. Entonces, ¿cuándo vas a tomar tus decisiones? ¿Cuándo va a ser tu vida y no la vida que la familia ha enmarcado para ti? E inclusive las cosas que la sociedad ha hecho. Porque, tú tienes que tener un trabajo, tienes que tener una profesión, tienes que tener, y tienes que tener, y tienes que tener, y tienes que tener, y tienes que tener. O sea, y nos llenan de teneres, porque tienes que tener todo en la vida, pero ¿alguna vez te has detenido a ser tú mismo, a desear, a buscar, a aprender aquello que realmente a ti te hace feliz y no lo que la sociedad dice que debas hacer? Porque yo he conocido gente que técnicamente sigue viviendo su vida porque sus padres quisieron que fuese así y porque la sociedad dijo que tenía que ser así. Mabel, nos quedan escasos minutos, por lo cual me gustaría que dieras la cuadratura final a este hermoso círculo que hemos armado aquí en este triángulo de vida. Te gusta esa pura geometría humana. Así que me gustaría que dieras unas últimas palabras ya para ir cerrando el programa. Que la víctima siempre lo que espera es amor. Es lo único que espera una víctima, amor. Lo único que el amor no está afuera, el amor está en ti mismo.
¿Y cómo conectar con ese amor? En el instante en que asumes la responsabilidad de tu propia vida, te observas, te miras con amor, mira todo ese relajo en ti, porque todos traemos ese relajo en ti mismo, pero desde el amor, y aceptar al otro tal como es, sin exigirle ni demandarle cambio. Y eso es lo que es ser responsable. Y solo los adultos, solamente los adultos emocionales, eso quiere decir es el que se hace cargo de ese niño interior, pueden lograr esto. Y esto no es difícil, esto simple y sencillamente es elegir, elegir, como tú decías ahora, voy a elegir por mí y no por lo que me dijeron. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Bueno, si tú resonaste, ¿y qué significa que resuena? Si Mabel resuena en ti a las palabras que Mabel te ha dicho y tú dices, coño, me gusta cómo habla esta mujer. A mí también me gusta cómo habla. ¿A dónde te contactamos, Mabel? Bueno, ahí en la emisora están toda mi información, igual va a estar en las descripciones de YouTube, pero igual en mis redes sociales, Mabel Ivette, TH al final, Lemus. Mabel Ahí está. Ivette Lemus. Mabel Ivette Lemus en Facebook y Instagram pueden conectarme. Bueno, por mi parte eso ha sido todo. Para el próximo lunes no sé a quién voy a invitar. Por ende, si tú estás allá y de repente hay algo que quisieras conversar, eh, yo solamente entrevisto mujeres por razones muy particulares y porque técnicamente yo vengo de una mujer, tengo hermanas, tengo una hija y yo creo que la mejor sanación que el mundo necesita es que sanemos los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Yo estoy haciendo mi papel tratando de ayudar a que las mujeres se entiendan y que de alguna u otra forma la que me dio vida, honrar esa misión de traerme al mundo, que no fue fácil porque nací de pie. Pero así que, bueno, a todas ustedes, mis queridas amigas, mujeres todas diosas o aprendices de diosas, les mando un beso y nos vemos el próximo lunes aquí en La Aventura de Vivir 6:45 todos los lunes. Gracias a Busco en Ti Radio y a Don Jorge que nos despide en este momento. Saludos y gracias. Bueno, gracias Mabel, gracias Abdiel y la invitación, como ya lo dijiste anteriormente, para el próximo lunes, 6:45 de la tarde, hora Colombia, aquí en un episodio más de La Aventura de Vivir. Gracias a todos y chao, chao. Chao. ¿Veis?